Muy buenas noches a todos. Es un placer saludar desde mi cuarentena en Bogotá al doctor Hugo Caicedo en su cuarentena en Boston, en Estados Unidos. Él es doctor en Ingeniería Biomédica de MIT, la mejor universidad del mundo, y la Escuela de Medicina de Harvard. Doctor Caicedo, muy buenas noches para usted. ¿Cómo está? Cuénteme cómo está su salud, primero que todo. Buenas noches, María Elvira. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. En plena pandemia, doctor Caicedo, otro virus, quizás más doloroso y eso sí mucho más antiguo, nos estalló a todos en la cara, que es el virus del racismo. Primero hablemos de eso, del coronavirus. El mundo de la ciencia puede poner un cohete en la luna, pero al tiempo parece arrodillado frente a un organismo tan primitivo como este virus que nos tiene a todos absolutamente paralizados. ¿Por qué? Esa es una pregunta que me he hecho desde que empezó la pandemia, desde que empezamos a ver los resultados. Eh, Ha habido mucho hype, como mucha sobre agrandecimiento al estado actual de la ciencia y la tecnología, ¿ya? Y más que todo también por algo que yo describo en una publicación reciente con unos colegas de Harvard y MIT. El sistema de salud como tal está enfocado en el cuidado de la enfermedad. Una razón históricamente aceptable por la necesidad de curar ciertas enfermedades, sin embargo que en el estado actual de las necesidades globales ya es muy primitiva. En este momento lo que nosotros necesitamos es enfocar la atención hacia el cuidado de la salud. Entonces, cuando ocurre una pandemia de este tipo, simplemente estamos siempre esperando a que los individuos muestren señales y síntomas clínicos observables, ¿ya? Y hasta que el daño no sea masivo, no tomamos acción, somos muy reactivos y realmente lo que se necesita en este momento es poder tener estrategias más proactivas. Eso quiere decir, doctor Caicedo, que lo que tiene que cambiar en el mundo científico es que hay que enfocarse quizás en la prevención. Pues mira que la prevención primaria y la prevención secundaria han sido los paradigmas que se han establecido por muchos años, muchas décadas, han estado allí. Y de hecho, eso fue uno de del interés que nosotros tratamos de analizar. ¿Qué es lo que se ha establecido? ¿Qué es lo que está funcionando y qué es lo que no funciona? En este momento nosotros tenemos ensayos clínicos que se han probado supuestamente para prevención secundaria. La prevención secundaria básicamente lo que te dice es que tienes que enfocarte en individuos asintomáticos que Sí. están progresando de la salud a la enfermedad. Sin embargo, eso es en la teoría. Ya cuando tú ves lo que está pasando en la práctica, uno de los ensayos clínicos recientes fue un ensayo para probar una medicina nueva contra el Alzheimer. Pero cuando tú ves los pacientes que se seleccionaron para ese ensayo clínico, la mayoría de esos pacientes o todos esos pacientes realmente tenían ya señales y síntomas moderados que corresponden a las primeras señales del Alzheimer. Entonces, realmente una cosa se dice en la práctica, pero otra cosa diferente se hace con la ayuda teórica. Nosotros tenemos que realmente enfocarnos en individuos de alto riesgo, ¿ya? Individuos que en el momento dado no presentan ni señales ni síntomas clínicos, pero que con base en la historia familiar, con base en su información genética, con base en la información ambiental y en su estilo de vida, podemos identificar marcadores asintomáticos de alto riesgo. ¿Ya? Eso es un cambio estructural y mental que realmente nosotros estamos poniendo hacia el mundo para que la gente piense de una forma diferente. Ya, obviamente es una revolución, como me lo han expresado muchas personas, pero es Claro. la revolución en Ujú. el camino correcto. Doctor Caicedo, dígame exactamente, y para que lo entendamos todos, ¿en qué está trabajando ahora? ¿Qué hace un ingeniero metido en el mundo de la ciencia y en el mundo élite de la ciencia mundial? Bueno, que todo te aclaro, no solamente soy un ingeniero, soy una mezcla de varias profesiones. Ingeniería la hice en el pregrado, luego en el doctorado fue
bioingeniería enfocado en biotecnología y el postdoctorado fue en la Escuela de Medicina de Harvard. También tengo pues experiencia en la industria desarrollando medicinas en la parte de oncología y para terapias contra el cáncer, ¿ya? Lo que hago es sencillamente coger todo el background de las diferentes experiencias, tanto académicas como en la industria, y tratar de empujar los límites del pensamiento convencional, ver qué es lo que está pasando en este momento y ver de qué forma se puede mejorar, de qué forma se puede desafiar el status quo para ver si podemos mejorar los sistemas de salud mundiales. Y esa es la propuesta que hemos estado trabajando en los últimos años. Doctor Caicedo, dígame cómo llega un joven, su familia viene de Barbacoas, Nariño, usted es nacido en Cali, ¿cómo llega a Harvard a trabajar, como decíamos ahora, en la élite de la ciencia mundial? ¿Cómo ha sido ese camino? Aparte sin hablar inglés. ¿Perdón? Aparte llegó a Estados Unidos sin hablar inglés, le tocó empezar de ceros en la mitad del camino. Sí, mira que esa pregunta me parece que es extremadamente buena, porque el titular de la historia también debería enfocarse más que todo en mis padres, ¿ya? Como un par de campesinos humildes de una región muy olvidada del país, como es Barbacoa, Nariño, logran tener unos hijos que luego pueden asociarse con uno de los directores más sobresalientes de la Escuela de Medicina de Harvard, con el decano asociado a la Escuela de Negocios de Harvard, con el cofundador del MIT Media Lab, o sea, personas extremadamente exitosas e influenciales en el mundo. Eso para mí es como un caso de estudio que me gustaría que en algún momento pues, les preguntaran a mis papás. Aún no sé a ciencia cierta cuál es la magia. Lo que sí puedo compartirte es que a pesar de que ellos no tuvieron estudios superiores, mi mamá se graduó del colegio cuando yo estaba en la Universidad del Valle. Ellos siempre nos motivaron a tratar de, como te dije al principio, de empujar las fronteras del pensamiento convencional, a tener disciplina, a tener perseverancia, a creer que nosotros pertenecemos a un lugar. Y yo creo que ese es un tipo de enseñanza que muchas instituciones académicas de estudios superiores no se enseña. El énfasis se hace mucho en la parte técnica, en la parte de esas habilidades de pensamiento analítico, pero el enfoque en lo que tiene que ver con el individuo como tal es muy pobre. Entonces sería bueno que los sistemas de educación en Colombia replantearan este tipo de situaciones, porque no sé, mira, hay 50 millones de personas en Colombia aproximadamente, y si Colombia pudiera o pudiese hacer un experimento para sacar al menos 10 o 100 o 50 casos como el de nosotros, el mío, el de mi hermano, sería un paso muy, muy importante para el desarrollo del país hacia el futuro. Es verdad, los 3 hijos Caicedo, 3 científicos, bueno, de raca mandaca. Y es interesante hablar con usted en este momento, doctor Caicedo, no solamente por su carrera como científico, sino también como hombre latino con una mezcla bien complicada que le ha tocado difícil, porque usted ha sufrido en carne propia eso de lo que hablamos al principio, el racismo, el miedo de enfrentarse usted a la policía, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia alguna vez, que además es de triste recordación? Sí, mira que algo que la gente tiene que entender, la gente de todo el mundo, es que para una persona negra que vive aquí en Estados Unidos, uno de los mayores miedos que podemos tener es un encuentro con la policía. Desafortunadamente, las dinámicas históricas, raciales y de incomprensión y de falta de compasión humana han creado unas brechas muy grandes, ¿ya? Y en mi caso particular, tuve una situación muy, muy desagradable hace un par de años cuando estaba trabajando en una compañía biofarmacéutica
me había mudado hacia uno de los suburbios fuera de la ciudad de Filadelfia y sencillamente estaba tratando de explorar el barrio, quisiera a un bar a tomar una cerveza en mi bicicleta y de repente un carro de la policía me para y me pide que le diga cuál es la dirección de mi casa, se la doy, que me identifique, que le pase la cédula o mi identificación, se la doy. Y en ese momento llega otro carro de otra policía y empieza un cuestionamiento de una forma muy inusual y obviamente yo operando todo el tiempo. En algún momento me dicen qué es lo que yo hago en mi vida y obviamente yo pensé que ellos no habían conocido a una persona con mi perfil y sencillamente les dije, bueno, soy un científico, trabajo en una compañía farmacéutica y eso es lo que hago. Y sencillamente ellos se burlaron de mí, no creyeron lo que les estaba diciendo, decían que ellos también Sí. hacían ciencias, que ahora pues que les dijera la verdad. Y o sea, se pasó eso por más de 20 minutos en pleno invierno, afuera, en la calle. Y en algún momento pues ya tuve que decirles que habíamos perdido 20 minutos y que yo ya les había dicho toda la verdad. Y pues para la sorpresa de ellos, yo no era sencillamente un científico, yo era un doctor en bioingeniería y biotecnología y una persona que ha sido educada en varias de las universidades más prestigiosas del mundo, tanto en Europa, en Colombia, como en Estados Unidos. Y en este momento estaba haciendo estudios preclínicos para el descubrimiento de drogas y que yo esperaba que mi trabajo pudiese beneficiar a todas las personas del mundo, incluyendo a personas que se parecían a ellos. Y en ese momento, pues, ellos se aterraron pues de que yo les dijera eso y una de las cosas que yo pensé que iba pues ya como a desescalar la situación fue cuando ellos me dicen, bueno, usted tiene un acento y en ese momento ya entonces tú empiezas a combinar una serie de factores que son muy complicados porque ya viene es la raza y viene la nacionalidad y la percepción negativa de lo que es ser colombiano en el exterior. Y justo cuando les digo que soy colombiano, ellos pues se alarman. Uno de los policías pone su mano en el arma y el otro policía me pregunta que si tengo armas en mi maletín de la espalda. Y yo le dije no tenía ningún tipo de arma. Es una situación muy complicada porque tú sabes que cualquier error que cometas con tus palabras o con tus movimientos de Claro. cuerpo te Una, puede costar la muerte. ¿Ya? Y yo ya había pensado que por lo menos hacía un par de años a un hombre llamado Freddie Gray, un hombre negro aquí en Estados Unidos, la policía lo había secuestrado y lo había torturado y luego lo habían matado. Entonces yo ya había pensado que yo no me iba a montar en el carro con ellos. Yo ya había decidido, bueno, si eso es lo que ellos quieren, no tienen ninguna evidencia, si quieren meterme en el carro, prefiero que me maten aquí afuera. No quiero que me torturen hasta la muerte. usted Y paralizado del susto, doctor Caicedo, me imagino claro, que... es una situación que muchas personas creen que solamente le pasan a los criminales o a los hombres negros que no son educados. No, aquí en Estados Unidos es muy complicado porque dentro de tu círculo profesional, los que te conocen te respetan y te valoran por tus ideas y por tus contribuciones, pero afuera de tu círculo, de tu burbuja, sencillamente eres un hombre negro. Sí, ¿Ya? y Bueno, el racismo es general, el racismo no es solamente en Estados Unidos, hay racismo en Colombia, hay racismo en Francia, donde viví también. Desafortunadamente tenemos esa pandemia todavía a nivel mundial, pero la forma extrema documentada en la historia reciente, que es la brutalidad y la opresión sin sentido, ejecutada por la policía en contra de una persona sencillamente por su color de piel negra, se lleva a un extremo, a un nivel muy alto que yo no he visto en ninguna otra parte del mundo. no, Desafortunadamente se ve aquí en Estados Unidos. y en una combinación, usted lo ha escrito hasta con algo de humor, pero de chistoso no tiene absolutamente nada. Ser hispano, ser latino, colombiano y además ser negro es una bomba atómica. Pero El- el el- el- ejemplo de que usted está donde está, doctor Caicedo, pues le da esperanza a tanta gente que lo está escuchando, es una inspiración por su carrera, por su personalidad y porque realmente cuando uno quiere y se propone algo lo consigue. Sí, definitivamente. Es decir, mira, nosotros, o sea, la raza humana como tal tiene una capacidad de superación grandísima.
Y yo me he dado cuenta que cuando los individuos enfrentan situaciones difíciles, de una forma u otra sacan una fuerza y una capacidad grande para superar esas dificultades. O sea, mis ancestros lo hicieron, ya mis ancestros cuando pues los capturan en África, los llevan a diferentes partes de América y pasan los diferentes trabajos y las diferentes dificultades, los más fuertes pues sobreviven y evolucionan. Entonces yo me he dado cuenta que desde que llegué a Estados Unidos no ha sido fácil, he tenido muchas dificultades, sin embargo, a pesar de, con el tiempo, mientras he podido superar esas dificultades, he sentido de que he evolucionado mucho como profesional, como persona. ¿Ya? Entonces es una experiencia muy, muy gratificante. Y he tenido experiencias geniales aquí en Estados Unidos. Ha sido un lugar, un ambiente muy enriquecedor para yo desarrollarme como profesional y como individuo. Obviamente no es un lugar perfecto, ningún lugar del mundo es perfecto, pero el poder de adaptabilidad y de evolución es crítico para poder hacer lo que yo hago aquí. Claro que sí. Pues doctor Caicedo, un placer haberlo conocido. Le mando un saludo especial. Gracias por ese trabajo y por llevar el nombre de Colombia tan lejos y tan alto. Le agradezco mucho estos raticos con Noticias Caracol. Ojalá nos podamos conocer en persona y pueda venir a Colombia a enseñarnos toda esa ciencia y ese talento que tiene dentro, no solo usted, sino también toda su familia, sus dos hermanos. Un saludo y buenas noches. ¿Aló? Sí, Yo quisiera terminar con algo muy pequeño, si se me lo permite. claro que sí. A mí nunca antes nadie me dijo que yo tenía que buscar una razón en la vida. Muchas personas buscan una razón en sus vidas y se frustran cuando no la encuentran. Yo pienso que las personas tienen el poder de crear una razón en sus vidas sin importar su condición difícil, o si no, pregúntale a Frederick Douglass. En mi caso particular, yo soy quien crea esa razón en mi vida y esa razón responde a esas preguntas. En mi área de conocimiento estoy satisfecho con lo que se ha creado, he mejorado la vida de los demás. Si la respuesta es no, lo cual es muy probable, entonces yo ya tengo una razón en mi vida para responder esas preguntas. Y si yo no hago nada al respecto, entonces mi vida no tiene ninguna razón de ser. Ese es un mensaje que quiero compartir a las personas. Qué lindo. Doctor Caicedo, gracias, un placer. Buenas noches. Un placer. Adiós.